Buenas noches, iniciamos esta grabación de la sesión 2, no, la sesión 3, semana 2 de los espacios abiertos al aprendizaje de prepa en línea. Buenas noches. Vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los argumentos de lo que vimos la clase anterior, las sesiones pasadas, nada más para ir retomando lo que necesitamos. Una disculpa si me atraviesa así como la tos, es que estoy un poco enferma, pero bueno, vamos bien. Bueno, pues un argumento es un texto que tiene como fin persuadir. Eso es como lo que hemos visto hasta ahora, que la argumentación tiene la finalidad de decirle al destinatario que tiene la razón. Entonces, se va a basar en puntos de vista, siempre en razonamientos y a los cuales tendrán que aportar, bueno, como les digo, razonamientos, pero sobre todo evidencia. Aparte de esta intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización de contenido. Lo define como tal, se presentan opiniones que deben ser defendidas o rechazadas con argumentos que se derivan de una forma lógica en una determinada conclusión o tesis. Entonces, la tesis puede ser esta parte de la conclusión o puede ser la que abra, como quien dice, la discusión, la que abra la idea inicial de la que van a partirse los argumentos o toda la argumentación y la, y todo el respaldo, ¿no? Bueno, tenemos que, si utilizamos esta, como quien dice, esta formulita, va a ser mucho más sencillo que podamos desarrollar, ¿no? Por ejemplo, vamos a partir de una afirmación, después vamos a hacer razonamientos, que estos razonamientos van a ser explicaciones. Vamos a tener que, a partir de eso, mostrar una evidencia y después vamos a dar nuestro punto de vista o nuestra interpretación. Con estos 4 puntitos es como si fuera una mesa. Entonces, la mesa, o sea, si está bastante sólida, pues no se va a caer, no va a cojear. Pero si falta en alguno de estos puntos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no va a estar como estable, ¿no? Van a ser argumentos no tan sólidos. Perdón. Ay, Dios mío. Bueno, puse aquí un ejemplo. Argumentos. En México, algunos adolescentes no tienen hábitos de lectura porque no hubo motivación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos una premisa, no tienen hábitos de lectura porque falta lectura de comprensión, que ya lo vimos la semana pasada, como una idea. Porque no hay acceso fácilmente a libros o porque no hay costumbre en casa de leer, ¿sale? Entonces, vamos a apoyarnos con la evidencia, que sería, se apoyan con fuentes de consulta, como dice ahí, por ejemplo, en el INEGI, un estudio acerca de la lectura en México, avalado por por el INEGI, nos dice que, o pueden ser apoyadas por fuentes de consulta, realizando una paráfrasis o una cita textual, y así sucesivamente, ¿no? Son como las más importantes. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de argumentos en un video que en la clase pasada no les pude poner. Es importante que tengamos en cuenta como esta estrategia, fíjense. Construir un argumento, podríamos pensar, ¿cuál es la tesis o idea central de la que estoy partiendo? Es decir, ¿qué quiero decir, no? Cuando estoy desarrollando mi idea.
Número 2, ¿qué evidencias sostienen ese razonamiento? Número 3, ¿qué razonamientos sustentan? ¿No? Entonces, ahí serían las explicaciones. Y cómo podemos, cómo respondes a objeciones o puntos de vista en contra. Entonces, para eso necesitas primero hacer ciertas preguntas y revisar si lo que estás diciendo, pues, tiene como esa lógica o está bien armado, bien estructurado. Necesitamos que también haya cohesión, ¿sale? Entonces, la cohesión va a ser el desarrollo de las ideas por medio de citas textuales. Y tiene que tener coherencia. La coherencia serán ideas planteadas con argumentos para poderlas defender. Es decir, que si estoy hablando de que estoy de acuerdo en algo, tengo que sostener esa idea, no cambiarla en el camino, porque si la cambio en el camino no va a tener coherencia, ¿sale? A menos que quiera yo como dar a conocer puntos a favor y puntos en contra. Ahí sí, porque entonces estaría mezclando y en una conclusión ya podría estar dando mi punto de vista. Pero de lo contrario, no podría estar planteando una tesis en la cual estoy a favor de lo que sea y hasta el final decir que va a acarrear problemas porque pues entonces no tendría razonamiento, ¿no? ¿Cómo estás a favor de tener esa problemática, ¿no? O sea, algo así. También va a tener que tener adecuación. Es muy importante conocer el contexto de dónde surge para, para saber qué clase de objetivo comunicativo estoy queriendo dar a entender con eso que estoy diciendo, ¿sale? ¿Qué necesitamos evitar? Pues necesitamos evitar el juego de palabras, porque de pronto cuando no tenemos ideas claras, podemos divagar un poco en la idea y esto va a generar que no sea clara el problema. Esto muy importante, en estos primeros 2 trabajos encontré actividades que no tenían párrafos. Entonces, una de dos. Cuando no separamos en párrafos el texto, lo primero es un poco complicado poder leer la idea completa, ¿no? Número 2, las ideas no se separan, entonces está la idea principal mezclada con las ideas secundarias y las ideas, ¿no? que van a sustentar. Y número 3, estamos incurriendo en una falta de ortografía, porque no estamos utilizando bien, o de sintaxis más que de ortografía, no estamos incurriendo en esa falta de sintaxis porque no estamos utilizando bien los puntos y seguido o los puntos y coma o los puntos y aparte, ¿no? Entonces, el punto y seguido es que continúas con la misma idea que estás apoyando. El punto y aparte es otra idea completamente diferente, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ay, no. Recuerden que tienen que tener esta estructura. Casi todos los textos van a tener esta estructura. A menos que sea una poesía, normalmente no tendría introducción, desarrollo y conclusión, pero si pensamos en un cuento, ay, permítanme. Disculpen, es que sí estoy mal de la garganta, entonces me está costando mucho trabajo. Ahorita vamos a ver un video. Bueno, les decía que, que normalmente todos los textos tienen esta estructura: introducción, desarrollo, conclusión. A menos que sea una poesía, no tendríamos esa. Pero si pensamos, por ejemplo,
En una obra de teatro, pues también va a ser un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? En una novela igual. Y en textos explicativos, argumentativos, descriptivos, va a tener esa estructura de igual manera. Entonces, traten de pensarla de esa manera: introducción, desarrollo y conclusión, y fuentes de consulta, ¿sale? Voy a poner el video porque no puedo hablar. Disculpen ustedes. ¿Cómo están, teoconianos? Bienvenidos a un nuevo video de Teocon, formación en comunicación, docencia e investigación. En esta videoclase te vamos a explicar qué es un argumento, su estructura y los principales tipos de argumentos que puedes utilizar para respaldar tus ideas. Para este video hemos tomado como referencia principal el libro Las claves de la argumentación de Anthony Weston y otras fuentes de consulta que podrás encontrar en la descripción. Sin más preámbulos, empecemos. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos explicando qué es un argumento. Un argumento es una estructura lógica que se utiliza para persuadir o convencer a alguien de una idea, opinión o conclusión. Se utilizan para presentar razones justificadas que respalden una afirmación. Mientras Rocks. I'm writing a paper on them. This is the last thing standing between me and break, and I need to crush it. I'm a geology major. una opinión es una creencia personal que no necesariamente está fundamentada en hechos o lógica. Un argumento es una declaración de que utiliza razones y evidencias para respaldar una conclusión. Por ejemplo, la frase "pienso que el café es la mejor bebida del mundo" es una opinión, porque es una creencia personal que no está fundamentada en hechos o lógica. En cambio, si yo digo "el café contiene cafeína que mejora la concentración y el rendimiento mental", varios estudios muestran beneficios para la salud del consumo moderado de café. Por lo tanto, el café es beneficioso para la salud y el rendimiento mental. Bueno, aquí estamos viendo un posible argumento. Y si le regreso un poquito, decía, pienso que el café es la mejor bebida del mundo. Bueno, a veces ese tipo de argumentos son los que hacen y muestran en sus trabajos. Entonces, por eso es muy complicado, porque no está ni completo, y esa es solamente una opinión, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a ponerlo otra vez. Acá. Dice, el café contiene cafeína que mejora la concentración y el rendimiento mental. Varios estudios muestran beneficios. Ok, aquí ya estamos hablando un poco de la evidencia. Sin embargo, no está completa, ¿sale? ¿Por qué? Porque varios estudios, ¿cuáles? ¿Quiénes dicen eso? ¿En dónde? ¿Sí? Para generar esos argumentos con esas evidencias, tiene que ser, ahora sí que, como dice el dicho, tener los pelos de la burra en la mano, así se dice, ¿no? O así dice el dicho, lo que sea. Entonces, es importante que tengamos los elementos necesarios para poder decir que eso es un argumento, ¿no? Entonces, bueno, algunas ocasiones así lo muestran. No está mal, pero no está del todo bien, ¿sale? Evidencias que la respaldan.
Los argumentos son fundamentales para una comunicación efectiva porque estructuran el pensamiento de manera lógica, facilitan la persuasión, el diálogo constructivo y permiten tomar decisiones informadas y críticas. ¿Entendiste? Perfectamente claro y entendido. Bien, ahora veamos la estructura básica de un argumento. Un argumento se compone de los siguientes elementos. 1. Afirmación inicial. Es la tesis o idea que se va a argumentar. Es la posición que se quiere demostrar. 2. Premisas. Son declaraciones que proporcionan soporte a la conclusión. Deben ser verdaderas y relevantes. 3. Conclusión. Es la afirmación derivada de las premisas y el razonamiento. Expliquemos esto con un ejemplo. Afirmación inicial. El trabajo remoto puede aumentar la productividad de los empleados. Premisa. Una investigación de la Universidad de Stanford descubrió que los trabajadores remotos eran un 5% más productivos que sus colegas en oficina en 2020, y esta cifra aumentó al 9% en 2022, a medida que las empresas se adaptaron mejor al trabajo remoto y adoptaron tecnologías adecuadas para apoyar este modelo. Conclusión. Por lo tanto, al implementar políticas de trabajo remoto, se puede aumentar la productividad y eficiencia de los empleados. Todavía más, aquí le pondría justamente la fuente de consulta. A pesar de que aquí la estamos mencionando, una investigación de la Universidad de Stanford. ¿Qué tal que esta investigación la revisamos en una página de un periódico, ¿no? Entonces tendría que poner, por ejemplo, El País 2022, página 39, ¿no? O El País 2020, citado por El País 2022, página 33. Entonces, todavía tendría que ponerle esa referencia entre paréntesis para que quede mucho mejor, ¿sale? ¿Comprendiste? Creo que es muy obvio que sí. Veamos ahora cuáles son los principales tipos de argumentos que puedes utilizar para respaldar tus ideas o afirmaciones. 1. Argumento por autoridad. Es un tipo de argumento en el que se apoya en la opinión, investigación o declaraciones de una persona o entidad reconocida como experta en el tema. Ejemplo: las vacunas son efectivas para prevenir enfermedades infecciosas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, las vacunas han demostrado ser altamente efectivas para prevenir enfermedades como el sarampión, la polio y la influenza. 2. Argumento por analogía. Establece una comparación entre dos cosas, situaciones o conceptos que son similares en ciertos aspectos relevantes, para concluir que lo que es cierto en uno de ellos también es cierto en el otro. Ejemplo: la mente humana es como una biblioteca. Una biblioteca organiza y clasifica libros para facilitar el acceso a la información. La mente humana organiza y clasifica recuerdos y conocimientos para facilitar el acceso a la información. Así como una biblioteca se vuelve más eficiente con un sistema de organización efectivo, la mente humana puede ser más eficiente con técnicas de estudio y organización mental. 3. Argumento mediante ejemplos. Son un tipo de argumento en el que utilizan instancias o casos específicos para apoyar una afirmación general. Ejemplo: las energías renovables son una fuente de energía eficiente y sostenible. En Dinamarca, el uso de energía eólica ha permitido que el país produzca el 140% de su demanda de electricidad en ciertos días,
exportando el excedente a países vecinos. 4. Argumento por causa y efecto. Es un tipo de razonamiento que establece una relación entre dos eventos, donde uno es la causa y el otro es el efecto. Ejemplo, el aumento en el uso de teléfonos inteligentes ha llevado a una disminución en la calidad del sueño entre los adolescentes. Según un estudio de Harvard, el uso excesivo de teléfonos inteligentes, especialmente antes de dormir, expone a los adolescentes a la luz azul de las pantallas, que interfiere con la producción de melatonina, una hormona que regula el sueño. 5. Argumentación por datos estadísticos. Utiliza cifras y estadísticas concretas para respaldar una afirmación o conclusión. Ejemplo, la obesidad infantil está en aumento en los Estados Unidos. La prevalencia de la obesidad entre los niños y adolescentes de 2 a 19 años en Estados Unidos aumentó del 17.1% en 2003 y 2004 al 19.3% en 2017 y 2018, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. A veces estoy sentado viendo la tele con mis hijos y de repente vuelvo a mi propia infancia. Es increíble. De esta forma te hemos Bueno, este tipo de argumento es de los más importantes. Lo mismo el que estábamos viendo sobre este ejemplo por autoridad, ¿sale? Todos los demás también son importantes, pero estos son los que tendríamos que aprender, porque son los que, pues, utilizamos en gran medida, y como les digo, les repito, luego son como los más importantes. prevención de enfermedades. De esta forma te hemos presentado los principales tipos de argumentos. ¿Estás listo para utilizarlos? Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. En resumen, un argumento es una estructura lógica que se utiliza para persuadir o convencer a alguien de una idea, opinión o conclusión. La estructura básica de un argumento es afirmación, premisa y conclusión. Existen 5 principales tipos de argumentos, citando a una autoridad, mediante ejemplos, con analogías, causa y efectos, y con datos estadísticos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Como conclusión, podemos indicar que los argumentos son las herramientas que nos permiten dar sentido y estructura a nuestras ideas, persuadir a otros y validar nuestras afirmaciones con lógica y evidencia. Al dominar el arte de argumentar, no solo mejoramos nuestra capacidad de comunicación, sino que también fomentamos un diálogo más racional y constructivo en nuestra sociedad. Y de esta forma, hemos terminado esta videoclase. Te saluda en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la elaboración del libreto José Luis López. Te enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador. Muy bien, ahora vamos a ver la contraparte, ¿sale? La contraparte que tiene que ver con las falacias. También fue algo que no vimos la clase anterior porque no alcanzamos.
lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político, o cuando nos quieren convencer o las leemos parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político, o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en Internet, o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas. En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, la estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿Dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿Sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi.
Argumento circular es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente, se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo. Pero la anatomía aún no se ve muy bien. Ay, nunca te gusta lo que hago. Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Uy, entonces estás en contra de los judíos. ¡Eres antisemita! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Sionista! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Usa tu conocimiento para empezar a detectar mentiras. Curiosamente. ¿Te interesa conocer más? Dínoslo en los comentarios para que hagamos un nuevo video con más falacias. Si quieres ejercitar Bueno, este tema creo que ya lo vieron en otro módulo, pero es importante que igual lo podamos retomar, que tiene que ver con la clasificación de las ciencias, sobre todo porque a veces da la casualidad de que me parece que en esta actividad 3 hay que relacionar un tipo de disciplina o ciencia, una o dos, que tenga que ver con o que se relacione con el tema que están investigando. Entonces hay ocasiones en que dicen, no, pues mi tema se relaciona con las ciencias sociales o con las ciencias naturales, pero viendo la clasificación de las ciencias, también podemos darnos cuenta que las ciencias tienen diferentes tipos de objetivo, ¿no? O más bien le llama objeto de investigación, ¿no? Objeto de estudio.
Entonces, bueno, pues este es también un poquito de repaso. La clasificación de las ciencias tiene las ciencias formales y las ciencias fácticas. Y las ciencias formales podrían ser, o no, no es que pudieran ser, sino que más bien son las matemáticas, estadística y lógica. Y las ciencias fácticas se van a dividir en dos, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Y las ciencias sociales, bueno, pues ya sabemos, la sociología, psicología, antropología, economía, también está la otra subdivisión de las humanidades, donde se encuentra, por ejemplo, también la política, el estudio de, ¿qué más? De la, ay, no tengo en la mente, pero no me acuerdo. Bueno, otras más, ¿no? Luego tenemos las ciencias naturales y de las ciencias naturales, fíjense cómo la división es más grande. Las ciencias físicas, las ciencias biológicas y las ciencias de la Tierra. Entonces, las ciencias físicas, pues va a estar la física, la química y la astronomía, y las ciencias biológicas, la biología, zoología y botánica, y de las ciencias de la Tierra, la geología, meteorología y paleontología. Entonces, bueno, también podríamos pensar la geografía, ¿no? ¿Dónde cabe la geografía? Hay dos ramas, ¿no? De la geografía, una que estudia el aspecto físico y otro que estudia el aspecto social. La geografía social se parece más a la sociología, pero también se parece o tiene que ver con la biología, ¿no? Tiene que ver con el estudio de lo que hay, las plantas, etcétera. Bueno, también déjenme ponerles otro video porque ya voy a empezar con la tos, nada más hablo tantito y ya estoy. Bueno, en sí, nada más para cerrar, es importante que tengamos en cuenta en qué de qué manera se va a poder beneficiar o cómo se relaciona lo que yo estoy queriendo observar con la disciplina que estoy pensando, ¿sale? Nada más eso. Y pues también tendremos que pensar desde dónde vienen pues las ciencias, ¿no? O sea, como desde dónde aparecen para para poder saber cómo se diferenció eso, ¿no? O sea, quién hizo de pronto como vamos a ver este video. Porque de plano hablo tantito y ya me estoy ahogando. Porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial, el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes.
El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya Y ya por último, porque ahora sí fue como muchos videos, disculpen ustedes, no era mi intención. No, sobre todo porque en realidad no puedo hablar mucho, empiezo a hablar y luego a toser. Entonces, en algunos casos, cuando les doy las retroalimentaciones, les he puesto esta formulita, se me hace muy interesante, argumento, razonamiento y evidencia, y ya estuvimos viendo diferentes tipos de evidencias, ¿no? Que están dentro de los argumentos, que pueden ser
argumentos por analogía, argumento eh, em, por estadística, argumento por autoridad, y entonces tiene que ver con eso. De pronto en los videos solamente se menciona una parte de la argumentación, ¿no? Que sería, algunos estudios afirman, algunos estudios dicen, pero para que sea como mucho más, para que sea más eficaz, ¿no? El tipo de argumentación, recuerden ustedes que tendríamos que poner como tal cual la evidencia. Y nada más se los pongo así para que ustedes sepan cómo poderlo armar. Ese es el punto de esto. ¿Ok? Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento y las fronteras del espacio. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes argumentar tus ideas para que nadie pueda refutarlas. Y lo podrás usar en la escuela, en la universidad o en cualquier presentación o discurso que hagas en el futuro. Si te das una vuelta por internet o incluso por las salas de conferencias, acostumbras a oír cosas como estas. La economía es circular y eso nos empuja a tratar a nuestros socios de una manera responsable. Las videollamadas han llegado para quedarse, en el futuro no existirá lo presencial y todo se hará online. La vivienda es un derecho universal y tenemos que luchar por él. Cuando haces afirmaciones de este tipo, la gente en la audiencia se pregunta ¿por qué es circular? ¿Por qué ya no se hará nada presencial? ¿Porque es un derecho universal? Y se preguntan eso porque en los ejemplos anteriores no hay nada más que una afirmación, no hay nada que la apoye. Y cuando no hay nada que apoye a una afirmación, esa afirmación se debilita y es más fácil que genere dudas. Pero ahora te voy a contar una estructura de la que debes dotar a tus ideas para que no se queden en simples afirmaciones, sino que sean algo mucho más sólido y mucho más difícil de rebatir. Y esta estructura tiene 3 partes y usaremos un acrónimo para recordarlas. El acrónimo es ARE y viene de afirmación, razonamiento, evidencia. Una afirmación es una frase que sostiene que algo es verdad sin aportar nada más. Los ajos son más sanos que las cebollas. Está bien, de hecho puedes afirmar lo que tú quieras, hay miles de afirmaciones posibles, pero si quieres que la gente te crea, debes dotar a tu idea de los otros 2 elementos. Vayamos por la segunda parte de esta estructura, que es el razonamiento. El razonamiento explica por qué esa afirmación es cierta. Porque contienen más del doble de vitamina B6 que las cebollas. Porque es fuente de fibra y ayuda al tránsito intestinal. Porque contiene propiedades antibióticas y te hace menos propenso a contraer enfermedades. Porque mantiene a raya a los vampiros y te permite viajar por Transilvania más despreocupado. Da igual el razonamiento que escojas, cualquier afirmación se puede apoyar en múltiples razonamientos. Lo importante es escoger uno y explicitarlo. Ahora ya tenemos afirmación y razonamiento. Vamos bien, pero para hacerlo todavía mejor necesitamos la tercera parte del acrónimo, y eso es la evidencia. Las evidencias son demostraciones de que la razón esgrimida es correcta. Y las evidencias más típicas suelen ser leyes, hechos, estadísticas, estudios, demostraciones, hechos comprobables. Y por cierto, no vale inventárselo. Un estudio de 3.000 personas en la Universidad de Luisiana demostró que las personas que ingirieron 2 ajos al día durante un año vivieron de media 9 años más que las personas que ingirieron 2 cebollas. Este sí que me lo he inventado. Fácil, ¿no? Vamos a ver ahora un ejemplo de una afirmación puesta en positivo y luego en negativo, con sus correspondientes razonamientos y evidencias. Vamos con el positivo. Las personas mejor formadas consiguen los mejores trabajos. Una buena formación te permite adquirir habilidades y conocimientos por los que las empresas van a pagar más dinero. 8 de cada 10 empleados de las empresas de Fortune 500 tienen carrera universitaria. Pasemos ahora a la formulación negativa. No son las personas mejor formadas las que tienen los mejores trabajos. Existen habilidades que no se enseñan en las escuelas y que son clave para poder tener éxito profesional, como por ejemplo la perseverancia. Si pensamos en los mejores trabajos del mundo, puede que nos vengan a la mente el jefe de Microsoft, el jefe de Facebook o Meta, el jefe de Dell, y resulta que ninguno de estos 3 tiene carrera universitaria. Y también resulta que los 3 son millonarios.
Como ves, este método, esta estructura ARE, te permite argumentar de manera sólida en una posición o en otra. Y si lo llegas a dominar, puede que haga más por ti que cualquier otra habilidad que puedas adquirir en las escuelas. Así que sal ahí fuera y practica. Bueno, le vamos a dejar aquí. Al cabo ya quedan así como muy poquitos minutitos para la sesión. De cualquier manera, en la siguiente sesión vamos a estar hablando acerca del debate, que era importante que lo pudiera tratar en esta sesión o la que sigue, no importa. La sesión que viene probablemente tenga que ser mucho más temprano, pero bueno, ahí les apuntaré mañana, ¿sale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, bye.